Bueno, pertenezco a Convivencia desde que estaba en Neón. Plot twist, ahora soy maestra de Neón. Neón es un grupo de 9 a 11 años, entonces yo llegué a Convivencia cuando tenía 11 años más o menos, y ahora tengo 19 y estoy dando clases en ese grupo. Y como me gusta empezar mis clases, es con una pequeña parábola. Y normalmente le pido ayuda a los maestros de Neón que me ayuden a actuarla, o una historia de la Biblia. Entonces, vamos a hacer lo mismo en live. Así que denle un fuerte aplauso a Abraham, Jorge, Gera, Aarón y un intensivo. Vamos a leer Juan 7 del 2 al 13. Se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas y sus hermanos le dijeron: Sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Hermanos, este no es el mejor momento para que yo vaya, pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia porque yo los acuso de hacer el mal. Pero vayan ustedes, yo no iré al festival, porque todavía no ha llegado mi momento. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Se escuchaban muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban: ¡Es un buen hombre! Mientras que otros decían: Es más importante que venga la gente. pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes religiosos. A pesar de las críticas y comentarios que hacían acerca de Jesús, él subió al templo y comenzó a enseñar. Bueno, eso sería todo de parte de los maestros, así que denles un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, ¿y a qué quiero llegar? Más adelante les daré contexto del porqué de esta historia, pero quiero dar introducción al tema, que es pertenecer en Cristo. Pero antes de empezar vamos a orar, así que cierren sus ojos, por favor. Señor Jesús, gracias por este nuevo día. Gracias porque podemos escuchar de tu palabra libremente, Señor, porque podemos abrir nuestras Biblias y meditar en ella, Padre. Sé tú el que hables a través de mí y que no sean mis palabras las que se digan en este escenario, Señor, sino que tu Espíritu Santo hable a través de mí, Padre. Gracias por todo y te lo pedimos todo en tu santo nombre, Jesús. Amén. Cuando me cambié de escuela, en sexto de primaria, lo primero que noté es que había ciertos grupitos, ¿no? Y el que más me llamaba la atención era uno en particular, que era el de las populares. Para yo tratar de encajar en ese grupo, lo primero que hice fue imitarlas. Y me compré estos tenis horribles, los Fila, y yo los veía y decía qué horribles, pero me compré unos porque todo el mundo los traía, ¿no? Después me compré las mochilas Kipling, de que todo el kit completo, las blusas estas que cambiaban de color horribles también, y el iPhone 6 que estaba de moda, obviamente. Y me imagino que algunos de ustedes se identificarán conmigo. Siempre queremos pertenecer, es normal, es parte de nuestra naturaleza. Pero ¿creemos que el pertenecer nos va a dar una identidad? Porque si les soy sincera, yo creía que sí, que ahí en ese grupito yo iba a encontrar una identidad. A mediados de pandemia entré a prepa, y en prepa ya no era la moda estos tenis Fila, ¿no? Eran las Reus o las pedas. Entonces, cuando me metí al equipo de fútbol, mis amigas de fútbol me empezaron a invitar a este tipo de reuniones. Y como eran mayores que yo decía, obviamente tengo que ir, tengo que pertenecer. Si de lo único que se hablaba era de esas fiestas, en el recreo, en las salidas, en las reuniones, en todos lados se hablaba de eso. Y si no iba, ¿de qué iba a hablar?
Entonces decidí ir a una, luego a otra y luego a otra y así sucesivamente. Realmente no le veía el sentido a lo que estaba haciendo, solamente tenía esta necesidad constante de querer pertenecer y de querer encajar. Quería pretender que era parte de ellos. Así fue como me empecé a poner esta máscara de religiosidad, de viernes y domingos, ir a Nexus y a Combi, y los demás días pretender que todo estaba bien con esta otra máscara de felicidad falsa que ocultaba lo sola y vacía que estaba por dentro. Porque estaba intentando buscar la felicidad en algo que no era Dios. Sentía que todas estas salidas, el querer pertenecer, los amigos falsos, buscar validación en personas que ni siquiera les importaba, era como el agua en un vaso que tenía una grieta. Al principio siempre se veía lleno, pero pasaba el tiempo y se iba vaciando. Y luego lo volvía a llenar y se volvía a vaciar y yo decía, ¿pero por qué? No podía llenarlo, nada me saciaba y esta agua siempre se derramaba. Me preguntaba por qué me falta a mí, qué tengo que hacer para encajar, para pertenecer, si ya estoy haciendo todo. Y esto empezó a darme demasiada ansiedad y estrés. No me daba cuenta de que ese vacío que sentía era causado por esa grieta. Intentaba llenar el vaso solamente con más agua, con más salidas, con más amigos, pero no intentaba sellar lo que estaba roto dentro de mí. Y esa grieta era causa de querer buscar una identidad en la opinión de los demás. Dejaba que los demás definieran quién era yo. No sabía quién era, solamente lo que los demás decían de mí. Sin darme cuenta, empecé a caer en depresión. Y la pregunta más recurrente que tenía era, ¿quién soy yo? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué los define? Dense un tiempo para meditar, ¿quiénes son? Les voy a contar otra historia. Durante la Pascua, el gobernador romano de esa época, Poncio Pilato, tenía la costumbre de liberar a un preso elegido por la multitud. Ese día había dos hombres muy diferentes. Por un lado, Barrabás, un ladrón, un asesino, un hombre violento que había sembrado mucho miedo en Jerusalén. Y por el otro lado estaba Jesús, un hombre justo, inocente, que había sanado enfermos, dado vista a ciegos, levantado paralíticos y enseñado un mensaje de amor y perdón. Pilato preguntó a la multitud, ¿a quién quieren dejar en libertad? Todos esperaran que obviamente eligieran a Jesús, ¿no? Pero el pueblo, cegado por las palabras y la manipulación de los líderes de la ley religiosa, cegados por esta manipulación de ellos, gritó con fuerza, ¡a Barrabás! Entonces Pilato, sorprendido con la respuesta de la gente, preguntó de nuevo, ¿y qué haré con Jesús llamado el Mesías? Y la multitud con una sola voz clamó con fuerza, ¡crucifíquenlo! En este versículo que leíamos al principio, Jesús mencionaba lo siguiente, el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo los acuso de hacer lo malo. ¿Por qué Jesús, sabiendo que sus palabras lo iban a llevar a la muerte, decidió hablar y no callarse? ¿Por qué la multitud le molestaban más las palabras de Jesús y su verdad que dejar en libertad a un asesino? Yo me imagino que fue por el hecho de tener problemas con los líderes de la ley religiosa, pero aún así, él era inocente. ¿Y a nosotros cuántas veces no nos ha dado miedo de hablar de Jesús en público por el qué dirán? Porque a mí me ha pasado. Y la importancia de estos versículos es que Jesús sabía lo que pensaban de él. Jesús sabía que lo querían matar. Jesús sabía que uno de sus amigos lo iba a traicionar, iba a hacer que lo mataran en esa cruz. Pero eso jamás lo detuvo, jamás dudó de quién era él. Él tenía muy en claro de su propósito, él tenía muy claro su propósito, hacer la voluntad de Dios y morir en esa cruz. ¿Saben cómo lo pudo hacer? Buscando su identidad solamente en Dios.
En Hebreos 1 del 5 al 6 dice, pues nunca le dio a ningún ángel lo que le dio a Jesús. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Dios también dijo, yo seré su padre y él será mi hijo. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo, que lo adoren todos los ángeles del cielo. Al principio decía, Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que a Jesús le había dicho, que él era su hijo amado. Jesús obtuvo su identidad como hijo por medio de lo que solamente Dios decía de él. Sus palabras le daban sentido a su vida y le habían dado un propósito. Y la respuesta a la pregunta ¿quién soy? Siempre estuvo enfrente de mí, pero no me di cuenta. Para saber quién soy, tengo que saber quién es el que me creó. Quisiera que vean estas imágenes. Estas imágenes muestran cómo la ciencia prueba que hay un creador. Bueno, producción. Está la gravedad, el aire, el agua, los animales, la flora, hasta esta molécula en forma de cruz que sostiene todos nuestros órganos vitales. Todo esto refleja que hay un creador. Esto no fue creado por coincidencia y lo sabemos. Pero ahora, ¿cómo tú personalmente pruebas que existe Dios? O sea, ¿cómo lo prueban? Al tener una relación personal con Dios, estamos conscientes de quién es Él. Y esto provoca una convicción y una certeza de que Dios es real. Así que te invito a que le preguntes a tu Creador, ¿por qué es tan grande tu amor por mí? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó tanto, tanto que mandó a su Hijo para que muriera en la cruz, a su Hijo más amado, que le dijo tantas cosas tan hermosas que ni a sus ángeles les había dicho, para que nosotros tengamos una vida eterna. Así que los invito a que se comuniquen con Él, a que oren, a que le pregunten, ¿por qué me amas tanto? Porque cuando yo personalmente empecé a tener esta relación más cercana a Dios, me di cuenta de que ya no quiero pretender que pertenezco al mundo, a la sociedad. Ahora quiero entregarle verdaderamente mi vida a Dios, humillándome, porque sé que en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Y sé que su amor lo cura todo. Su amor es tan sobrenatural. Su amor te da una identidad, es lo único que te lo va a dar, su amor. Y estoy segura de eso. O sea, nadie me va a mover de esta postura. El amor de Dios te da una identidad. Y al saberte amado, tu vida tiene un sentido. Tu vida cambia. Y esto va muy personal para mí, pero creo que para todos nosotros, y es que la aprobación de las personas no es tu propósito, eso no te llena. Y si no me quieres creer a mí, créele a Salomón, que teniéndolo todo, siendo el descendiente de David, él tuvo poder, riquezas, infinidad de esposas, y tuvo demasiados hijos, tuvo sabiduría, era una persona digna de la realeza, se podría decir. Y que él teniéndolo todo concluyó en Eclesiastés 12:13, que el fin de todo discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Y aquí está la clave para ser un hijo de Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es el deber que tenemos todos. Y muchas veces es muy difícil, o sea, como cristianos esto lo vemos como algo muy difícil, pero te aseguro que si mínimo lo intentas, Dios te va a dar una identidad, te lo aseguro. Inténtalo, intenta agradar a Dios. Ese intentar, aunque te equivoques una y otra vez, el volver a intentarlo es lo que Dios ve en tu corazón. Un hijo que no se rinde. Y en ese proceso de tratar y de intentar agradar a Dios es cuando su poder más se perfecciona, como lo mencionaba anteriormente. Estaba hablando en la mañana con mi papá y me decía que
cuando a nosotros de chiquitos, a mi hermano y a mí, que está por ahí, nos pedía tender la cama. No le importaba que tan bien lo hiciéramos, sino que lo intentáramos. Y así es Dios. Dios quiere que lo agrademos y que guardemos sus mandamientos, pero muchas veces vamos a pecar y vamos a fallar y nos vamos a alejar de Dios. Pero Dios quiere que mínimo lo intentemos, porque somos sus hijos. Y el intentar es de valientes, porque solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Cuando poco a poco empecé a experimentar verdaderamente quién es Él, mi vida cambió. Y no soy perfecta, nunca lo seré, pero estoy en busca de la santidad porque ahora yo sé que siempre he sabido que Dios me ha amado, pero ahora yo lo amo y decido tomar mi cruz y seguirlo. Y decido sacrificar mi vida y seguir a Dios a pesar de lo que digan de mí. En Mateo 16, 24 al 26 dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Nos aferramos a tantas cosas, al dinero, a la escuela, al trabajo, a lo que mis papás dirán de mí, a las calificaciones, etc. Pero ¿dónde queda Dios? ¿Te estás aferrando a tu vida? Porque yo lo he hecho personalmente. A finales de prepa logré hacer todo lo contrario a lo que quería hacer, encajar. Y me quedé sin amigos, me quedé muy sola. Era en esta etapa en donde yo ya no podía más con la depresión, el que dirán de mí. Y empecé a soltar y a decirle a Dios, tú te encargas de todo. Y empecé a orar y le decía a Dios en mis oraciones, Dios, dame nuevas amistades. Y Dios me contestó de una manera, la mayoría de mis amigas están aquí, las puedo ver. Y en uni también le pedí a una amiga en particular que me acercara más a Dios este semestre. Y Dios me trajo a Vani. Y en una de nuestras conversaciones estábamos hablando de que una persona que te quiera ver mal, siempre te va a ver mal, no importa lo que tú hagas. Y me imaginaba estos líderes de la ley religiosa que le decían a Jesús que lo querían crucificar, y a pesar de que Jesús hiciera milagros y sanara enfermos, ellos siempre lo iban a ver mal, no importaba qué Jesús hiciera. Entonces, todo este rechazo y sufrimiento que Jesús recibió nunca lo hizo dudar de su identidad, nunca hizo que abandonara a su Padre. Él siempre tuvo su mirada en el cielo y se veía ahí sentado a la diestra del Padre, aunque sabía que tenía que morir y que sufrir primero clavado en esa cruz, para que tú y yo podamos recibir ese perdón que solamente podemos obtener de Dios, un Dios que nos ama. Y no solo tomó el lugar de Barrabás cuando estaban entre la multitud, sino que tomó el lugar de todos nosotros, que merecíamos morir en esa cruz. Y cuando Jesús murió, pudiendo haberle dicho a sus ángeles que destruyeran el mundo entero por haber matado a su Hijo Santo, tuvo misericordia de nosotros y dijo, yo los perdono, porque los amo, porque yo los creé. Son mi creación, así como el mundo entero. En intensivo, yo me molesté con mi encargada de casa, Claudette, y estaba muy enojada con ella en la mañana porque me pusieron a limpiar y muchas cosas. Y yo guardé este rencor. En la tarde vinimos a Live y estábamos todos adorando. Pero yo no podía adorar, sentía esta incomodidad tan rara y decía, no, me siento rara de que no puedo ni levantar las manos, me sentía tan incómoda y sentía este rencor dentro de mí, este odio y decía, no puedo adorar. Después supe que el Espíritu Santo estaba trayendo remordimiento a mi mente y se me vino este versículo tan claro, sentía como alguien me lo estaba diciendo así tan claro, Mateo 5 del 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y yo decía, Jesús, ya entendí tu indirecta.
ya entendí que quieres que vaya y le pida perdón, pero en ese momento yo no quería ir a pedirle perdón. Yo decía, ¿por qué? Si yo le tengo tanto rencor. Pero el Espíritu Santo ahí estaba una y otra vez. Y este versículo no salía de mi mente. Entonces, agarro valentía y me acuerdo que Claudette estaba allá atrás con Aldape, que también estaban ahí. Y me acuerdo que me acerqué y le digo, Claudette, te pido perdón porque en la mañana, pues tú tal vez sí no lo sabías, pero te guardé mucho rencor por tus palabras y así. Y me enojé y la verdad yo estuve mal por haberte desobedecido. Y ella me dice con una sonrisa, Dios ve tu corazón tan hermoso y me abraza. Y yo de que me está escuchando, le estoy diciendo que estaba enojada con ella, de que por qué me perdona de esta manera y me abraza y yo empiezo a llorar tanto, me acuerdo de ese momento y sentí una paz y un amor y dije, wow, soy perdonada verdaderamente y no solo por ella, sino por Dios. Y el Salmo 51:17 dice, Dios no rechaza un corazón arrepentido y quebrantado. Pero como yo en mi mente no quería ir a pedirle perdón por miedo a este rechazo o a esta incomodidad que yo iba a tener. Y como muchas veces viene el rey de las mentiras, o sea, el diablo, a decirte, tú no mereces ese perdón, tú no eres digno, tú no eres puro. Al orar muchas veces se me viene esto de, no ores porque es repetitivo, no leas la Biblia porque no la pones en práctica, no vayas a la iglesia si tú eres una pecadora, un pecador, si siempre vas a volver a pecar. Y todo esto te lo dice el diablo para que te alejes de Dios y te rindas, porque eso es lo que quiere. Que te quedes en esta vida cómoda, entre comillas, entre la multitud, donde nadie te va a juzgar. De hecho, te van a aplaudir por pecar, así como le hicieron a Barrabás. O sea, no lo juzgaron por haber asesinado, de hecho le dijeron, libérenlo. Así nos va a decir el mundo cuando pequemos. No te van a decir, lo estás haciendo mal. De hecho, te van a decir, vuélvelo a hacer, no pasa nada. Nadie nos va a decir nada, nadie nos va a castigar. Pero no te dejes engañar por esas palabras mentirosas, sino por las verdades de Jesús que dicen, siempre tendré un lugar para ti, siempre te escucharé y siempre te perdonaré. ¿Por qué? No por ti, sino porque yo soy amor, yo soy completo amor. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para agradar a Dios, nada. Solo su amor y su misericordia que nos va a limpiar y nos va a perdonar una y otra vez, a pesar de que tú caigas. Y en Juan 8, del 2 al 11, con esto concluyo. Mientras hablaba Jesús, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. O sea, había sido infiel y los líderes adrede le llevan a esta mujer enfrente de él y le dicen, júzgala, porque la ley así lo manda. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra y matarlo. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiendo una respuesta, él se para, se incorpora y les dice, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y no le importó lo que siguieran haciendo y él siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, los acusadores se fueron uno tras otro, comenzando por los de mayor edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno de ellos te condenó? Dice Jesús. Ni uno, Señor, dijo ella. Pues yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Cuando vas a Dios, Él te ve diferente a como te ve el diablo. Él siempre nos va a perdonar. Y si tú vas con Dios con un corazón arrepentido, Él te va a ver y te va a decir, yo te amo a pesar de que peques, pero ya no peques más, por favor. En Juan 8:12 dice, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad,
porque tendrán la luz que lleva a la vida. Te invito a permanecer en la luz de Jesús, mostrando amor unos a otros, diciendo palabras de afirmación unos a otros, dando de tu tiempo. También descubrí que el criticar también es amar. Y esto va personalmente para mí, porque suelo ser muy criticona, pero es muy cierto, o sea, cómo las palabras pueden tomar un impacto muy o negativo o positivo en la otra persona. Así que cuiden sus palabras, y por eso hice un sticker. Ahí hay varias personas que tienen un sticker ahí, por si lo pueden repartir, por favor, que dice esta frase: el criticar también es amar, para que recordemos lo que leíamos en Juan 8, que debemos de guardar sus mandamientos. Y uno de ellos es: Dios es el único que juzga, no nosotros. Y en resumen, si pudiera decir solo una frase de todo lo que acabo de decir ahorita, sería: acuérdate siempre, no importa lo que los demás digan de ti, no importa, solo importa lo que tu Creador, el que te formó, a quien le perteneces como hijo, dice de ti. Así que todos los que quieran conocer a Jesús y nunca lo han sentido, si se pueden poner de pie todos, por favor. Si ustedes quieren conocer a Jesús y nunca lo han sentido y lo quieren palpar, literalmente lo quieren tocar, quieren saber que existe un Dios, pueden acercarse al frente. Si quieren, si no, oren unos por otros, está bien, pero oremos unos tras otros. Y créanme que en medio de la oración y en medio de personas que también conocen de Dios es donde está Jesús. Aquí está su Espíritu Santo. Aquí Dios se glorifica y dice: amo a mis hijos porque están tratando de obedecer. El simple hecho de estar aquí es intentarlo. Es intentar no estar en las fiestas, es intentar no criticar, es intentar obedecer, orar, adorar al único que es digno de toda la alabanza y toda la adoración. Así que amémonos unos a otros. Digámonos palabras de afirmación, digámoslos: qué bien te ves el día de hoy. Eso puede cambiar a una persona. Invítenlo al live, invítenlo a la iglesia, invítenlos a leer la Biblia. Todo esto edifica para el reino de los cielos, no el dinero, no tus palabras, no el qué tan importante te creas. Eso no va a valer nada en el reino de los cielos. Nada. Todo se va a hacer polvo, pero ¿saben qué se va a ir al reino de los cielos? Tu alma. ¿Y dónde está tu alma? ¿En Él o aquí? ¿En dónde está su alma? Así que quiero que se pregunten otra vez: ¿quiénes son ustedes? ¿Son hijos de Dios? Porque sí lo son. Sí lo son.